Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche cuando decidí irme. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear, y los ojos comenzaban a dar factura de ello. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Antes de cerrar la oficina, comprobé que todo estuviera resuelto. Creí ver pasar algo detrás de la sala, pero al ir hacia allí y comprobarlo, me di cuenta que solo era la cortina de una ventana mal cerrada, ondeándose con el viento frío de afuera. Volví la mirada hacia la calle. Se notaban las luces que empezaban a encenderse una a una. Al fondo, creí ver una silueta de alguien, pero no lograba ver bien a ciencia cierta. Creía que era mi imaginación. En la zona no hay mucha gente, y mucho menos alguien deambulando a esa hora. Comprobé una vez más los sistemas de seguridad y salí del edificio. Avancé hacia el único vehículo que se encontraba aparcado. Mis demás compañeros habían marchado ya, pero yo debí de cerrar el ciclo de facturación mensual. De cualquier modo, tenía toda la carretera para manejar a mi antojo, o al menos así lo creía yo. La verdad es que la tormenta empezaba a avanzar más rápido de lo que creí suponer. Eso no me gustaba para nada. La neblina era muy densa y bajaba por toda la carretera, y era imposible ver el camino. Introduje la llave en el contacto y en breves segundos una tenue luz dio vida al cuadro de mandos. Giré la rueda de la calefacción al tope. Empezaba a hacer un frío asfixiante. Comencé a conducir por la estrecha vereda que me llevaría en conexión a la carretera. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta a medida que me alejaba de la oficina. Aún me quedaba un gran tramo hasta llegar a mi casa, situada en las afueras de una pequeña ciudad que estaba cerca del pueblo donde trabajaba. Encendí la radio para amenizar el viaje, pero parecía que ninguna estación podía reproducirse. Las ondas subían y bajaban. Los ruidos no se callaban. Decidí apagarla. La tormenta debía ser el autor responsable de la interferencia. Giré a la derecha para incorporarme a la carretera comarcal, por la que tendría que transitar varios kilómetros. Me aterraba la idea de regresar a casa por este camino, más aún cuando hacía una noche tan desapacible como esta, ya que el asfalto no se encontraba en buen estado y apenas había poca iluminación. De hecho, se había producido en ella varios accidentes en los últimos años, algunos de ellos mortales. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaba que en una curva se aparecía una mujer joven vestida de blanco y con aspecto desaliñado. Habladurías de la gente que no quería comprobar por carne propia. No era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que me provocaba una sensación extraña de intranquilidad. Los arbustos a mi alrededor parecían cerrarse a cada metro que avanzaba, y la niebla tenía pinta de comerse el auto y a su pasajero. Ya había dejado atrás las luces del pequeño pueblo, y la oscuridad lo inundaba todo. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de mí. Había un silencio predominante y solo se escuchaba el sonido del motor y los neumáticos sobre la gravilla. De repente, un ciervo atravesó el camino a toda prisa. Frené en seco. Iba a marcha lenta debido a la neblina. De otro modo lo hubiera atropellado. Estuve quieto unos segundos como precaución, y en ese breve intervalo de tiempo, la tormenta comenzó. Primero, una lluvia que sin previo aviso empezó a bombardear la carretera junto con unos rayos que amenazaban el horizonte. No era tiempo de manejar.
Decidí parar en un prado que se presentó en el camino. Abrí la puerta del coche y salí. Por fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Me introduje de nuevo en el vehículo, pero volví la mirada atrás y allí estaba de nuevo la figura que creía haber visto en el pueblo. Ahora se diferenciaba un poco mejor. Traté de gritar por si necesitaba ayuda. Podría ser una persona que necesitara de alguien o algo. Cuando estuve un poco cerca de ella, gradualmente empezó a desaparecer. Me quedé solo en la carretera, mojándome cada vez más. Volví al coche e inicié la marcha. Pasó poco tiempo hasta que por fin pude ver claramente. Al mirar por el retrovisor interior del coche, me di cuenta de que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco y la mirada ausente, se encontraba en el asiento trasero. Era imposible que se encontrara ahí. El vehículo solo tenía 2 puertas y de ninguna forma se podía acceder a la parte trasera, salvo por la puerta del lado del conductor. Comencé a sudar desesperadamente y mi corazón quería salir de mi cuerpo con cada latido. Detuve el coche inmediatamente y volví la mirada. Estaba completamente solo. Empecé a dudar de lo que acababa de ver. No podía ser. No podía estar nadie ahí. No podía ocurrir que esa vieja historia de la mujer de la curva me estuviera pasando exactamente ahora. No creía en ese tipo de tonterías. Volví a subir al coche y seguí el camino. La carretera siguió teniendo el silencio que tenía, salvo la lluvia que pasó a ser estorbosa para cualquier conductor. De repente, y por primera vez en la noche, observé unos faros detrás del auto. Iban demasiado rápido. Justo cuando creí que iba a chocar contra mí, empezó a rebasarme, no sin antes hacer un juego de luces y claxonear delictivamente. No presté atención. Yo iba absorto en mi camino. No debía descuidarme en ni un solo momento. Estaba a punto de entrar a la zona de curvas peligrosas y tenía que ir con cuidado. Tal vez el otro conductor no lo sabía, pero lo averiguaría muy pronto. En el camino había una mujer vestida de blanco, joven y bonita. Parecía estar perdida. Detuve el carro junto a ella y bajé del auto cubriéndome con mi chaqueta. Ella aceptó la oferta del viaje, aunque sus ojos llorosos no me permitían verle con claridad. Subió al auto y yo tras de ella. Cuando estuvimos los dos en el auto empezó a hablar entre sollozos. Había ocurrido un accidente y ella empezó a caminar sin rumbo hasta encontrarme. Intenté llamar a la policía y después a la ambulancia, pero parecía que en la zona no había cobertura móvil. La tranquilicé un momento y justo cuando se calmó, me dijo del lugar del accidente. Avanzamos a paso apresurado, con precaución, hasta que al entrar a la curva empecé a ver un paisaje iluminado. Pareció un coche arder debajo del barranco. Frené inmediatamente en la zona pegada a la carretera. Si no había alguien más, debía de bajar a ayudar. Le pregunté que si recordaba cuántas personas había. Ella me respondió que lo ignoraba. Decidí dejarla en el auto. No era el momento de tener que vigilarla a ella también. Bajé presuroso del barranco, no sin antes sacar una cuerda de la cajuela y atármela al cuerpo y a un poste que andaba por ahí. Esa pendiente amenazaba con tirarme al fondo, así que mejor no me arriesgué. Justo en medio del camino estaba el coche que anteriormente había pasado tan presurosamente, ardiendo en llamas, apoyado apenas sobre unas rocas que le impedían caerse al vacío. Se oía un grito y me acerqué lentamente a la fuente del sonido. Apenas era un niño que lloraba inconsoladamente, arrinconado hacia la puerta. Apenas tiré de ella, el coche empezó a tambalearse. Logré agarrar al niño y subirlo. Me dijo que su papá aún estaba ahí. Di una mirada rápida al coche
pero ya no había nadie. Tenía que actuar rápidamente. Volví a bajar, pero la pendiente comenzaba a deslavarse. Creí ver unos faros que se colocaban al lado de mi auto, y unas personas comenzaron a ver el problema en el que me había metido. Justo cuando alcancé el coche, pude sujetar el cuerpo del padre, que había recibido unos cuantos golpes, uno más pronunciado en la cabeza, que supuse fue el que lo dejó inconsciente. Lo tomé del brazo y comencé a jalar. No tardó mucho en que las personas lograron bajar y ayudarme. Apenas sacamos el cuerpo del hombre cuando el coche se precipitó al vacío. La ambulancia ya estaba atendiendo al niño. Necesité prestar una declaración a la policía local, no sin antes me felicitasen por mi hazaña heroica. Les dije que de no haber sido por la joven que me detuvo, hubiera seguido lentamente mi camino y jamás hubiera apresurado el paso para llegar demasiado tarde. Ellos me dijeron que no había ninguna mujer, pero me contaron las historias parecidas a la mía, donde una mujer con características similares a las que yo describía se aparecía a veces entre los conductores que pasaban por ahí, advirtiendo del peligro del que tiempo atrás ya había sufrido ella. Si hacían caso omiso, les ocurría un penoso accidente, y si por el contrario le ayudaban o mostraban solidaridad, ella acompañaba su viaje para que no les ocurriese nada. Al terminarme de contar la historia, creía ver a la joven desaparecer en el ascenso de la curva. Solamente fue una mirada de agradecimiento por las vidas, incluso la mía, que había salvado ese día.